Recuerdo muy bien que un día del año 2016, mientras bajaba en mi feed de Facebook, me encontré con una noticia. El polémico mensaje en la portada del número 8 de Mockingbird. Dicho titular, acompañado por la imagen de la portada en la que se nos muestra a Mockingbird con una polera que versa Ask Me About My Feminist Agenda, me causó curiosidad. Me puse a leer y me encontré con que dicha portada era una declaración de principios de la guionista Chelsea Cain y la dibujante Kate Niemczyk frente al naciente movimiento llamado Comicsgate. ¿Qué es el Comicsgate? Básicamente un grupo de perdedores que se empeñan en que el noveno arte se mantenga puro y casto frente a las agendas políticas de turno. Es decir, son los primeros que ante cualquier cambio o edición de alguna serie icónica pondrán el grito al aire, alegando que la corrección política y la propaganda están empañando la industria del cómic. Bueno, para ello les tengo una noticia. Los cómics siempre han respondido a agendas políticas y se han ocupado como propaganda desde casi su génesis. Soy el Meke y esto es Comixo, Comicsgate y la propaganda de los cómics. Este video lo separaré en varios puntos, así que vamos allá. Decir que los cómics actuales hacen propaganda de alguna agenda política es básicamente ignorar que esto ha sido así desde siempre. Los cómics más populares han servido de tribuna para impulsar agendas y con mensajes con un claro color político. Vamos a ignorar que el número 1 de Capitán América sale golpeando a Hitler, o sea, menos sutil no se puede ser, weón. El argumento de que hay una conspiración detrás de las editoriales más famosas que están forzando crear productos políticamente correctos, como estos los llaman, se cae solo. Durante los 70, por ejemplo, se publicó una serie de historias que conoceríamos a posteriori como Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes, una serie con claros mensajes políticos, desde causas ambientales hasta la polémica portada donde vemos a Roy Harper pegándose un Trainspotting. Y hasta los días de hoy, incluso los miembros de Comicsgate la consideran como una de las mejores historias de ambos personajes. Una década atrás debutaría un grupo de superhéroes marginados, odiados por el mero hecho de existir y que deben convivir con el miedo y el odio que les tiene a la gente. Por si no se han dado cuenta de quién estoy hablando de los X-Men. Un cómic, confeso, que sin tapujos hizo apología a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y que a la larga serían los portavoces de la discriminación a las minorías dentro del mundo del cómic mainstream. Y es que la propaganda y la política está presente en el cómic porque el cómic es un medio y un arte, y este como tal está sujeto a los contextos de su época. Quejarse actualmente por algo así es renegar de entrañables personajes que surgieron a base de explorar los movimientos sociales de dichos periodos. Si no fuera por el Blaxploitation no tendríamos a Luke Cage. De no ser por la Guerra Fría, el Red Skull soviético jamás hubiera existido. Hacer la vista gorda a estos clásicos para quejarse porque actualmente se está haciendo lo mismo es un síntoma de memoria selectiva, de posverdad. La palabra más manoseada por los grupos conservadores en todo medio, que introdujeron un personaje gay en tal cómic, la corrección política. Que el Capitán América ahora es afroamericano, la corrección política. Que los X-Men ya no se llamarán X-Men porque no suena inclusivo. Bueno, en ese sí les doy el punto porque la weá es estúpida. Pero enfoquémonos en qué es la corrección política. La corrección política es un término que varía según su tiempo. Pongamos un ejemplo. La corrección política de los 80 se usaba como término peyorativo, ya que esta era excluyente de los sectores más marginados de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corrección política siempre va a estar ligado a que no ostente el poder en determinado periodo. Y si estamos hablando de los 80, el auge de los gobiernos conservadores en Occidente, la corrección política eran todos los valores que encarnaban este estirpe de gobernantes. Que hoy, en el ámbito de la política estadounidense, hayan personajes liberales que por temas de campaña, o mejor dicho, marketing de campaña, hagan pasar sus posturas como lo que es correcto, no lo hace parte de la estructura, del poder. ¿Se acuerdan de todo el revuelo causado por el asesinato de George Floyd y el Black Lives Matter? Todas las protestas llevadas a cabo y los desmanes responden a una incorrección política. La corrección política siempre estará en manos de los conservadores. Repito, la corrección política es cosa de conservadores. Dicho sea de paso, si quieren hablar de corrección política en los cómics, nuevamente obvian un gran mal que tuvo el noveno arte en el pasado. En 1954 fue creado lo que se conocería como la Comic Code Authority, un órgano encargado de revisar el contenido de las publicaciones más populares. En otras palabras, un órgano encargado de censurar el contenido que un grupo de Ned Flanders no le gustaría que sus hijos leyeran. Fue gracias a este órgano que los escritores tuvieron que ingeniárselas para poder entregar historias con algún grado de madurez en las principales editoriales de cómic. En el cómic underground se lo pasaban por la raja. La homosexualidad, la desnudez, todo lo referente a cualquier causa social era baneada por esta gente. Así es,
Esa fue una era donde el cómic fue políticamente correcto. Irónico, ¿no? Quiero abordar este punto ya que existe una ignorancia general en torno a los seguidores de los cómics de no conocer a quienes los escriben. Claro, les nombras a Neil Gaiman, Alan Moore, Jeff, porfa retírate Jones, Brian Michael, dejaste la cagada en Marvel, Bendis y Frank Miller, y más de alguna obra se les aflorará por sus cabezas. Pero solo se quedan en eso, y esto lo recalco, pero lo subrayo. Cada autor impondrá su ideología personal en cada obra que haga. La palabra ideología parece causarle miedo a gran parte de la gente, siendo que todas las personas poseemos una. Todas las personas tenemos diferentes formas de plantearnos frente a la vida, frente a nuestro entorno, frente a nuestro vivir. Y si dichas formas encajan con alguna ideología ya planteada, sea capitalismo, comunismo, anarquismo, etc., es lo más común sentir afinidad por algo que sentimos, pero que otras personas han profundizado mucho más. A lo que voy es que cada guionista posee su ideología, así como todos la tenemos, ellos la impregnan en cada escrito que hacen, de forma consciente e inconsciente. Son nociones sobre la vida y sus diversos temas están allí, en su mayoría de forma sutil y en otras no tanto. Que la industria del cómic se haya expandido tanto en las últimas décadas solo nos abre un abanico de autores con nuevas perspectivas e ideologías. Un autor con ideas conservadoras las plasmará de una u otra forma en su obra, así como una autora feminista lo hará en la suya, o muy notoriamente en el cómic underground, donde abundan los autores con ideas más extremistas que sin tapujos exponen sus puntos. La ideología está allí, presente. Una historia no empaña su calidad por estar ligada a una ideología en concreto, ya que la escritura es más compleja que un simple panfleteo. Criticar una obra por estar sobreideologizada es básicamente criticar al autor por escribir algo bajo su punto de vista. Y les tengo malas noticias, todos los autores lo hacen, la neutralidad no existe. Estás en todo tu derecho de detestar a tal autor o autora por la calidad de su obra, pero solo por su ideología es una estupidez. Yo personalmente no podría estar más en desacuerdo con Frank Miller, pero sigo disfrutando de algunas de sus obras. No estoy de acuerdo con la ideología que me plantea ni con su visión, pero su obra en conjunto me gusta. No separo al autor de su obra, más bien comprendo al autor y analizo su obra en base a este. Dicho todo esto, vamos de lleno con el movimiento Comicsgate. Según ellos, la industria actual del cómic se rige por las temibles manos del marxismo cultural y el progresismo que quieren imponer minorías étnicas y sexuales a sus puras y castas historias. Sus protestas se hacen en base a hilos de tweets, pésimas páginas de Face y canales de YouTube que cambian de nombre cada par de años para agarrar la tendencia de moda más estúpida de turno. Lo peligroso de este movimiento, entre comillas, es que han llegado a hostigar a guionistas y dibujantes al punto de dejarlas con secuelas psicológicas, todo en pos de meter su retorcida retórica de que los cómics de ahora deben ser tan insípidos como los de la era del Comic Code Authority. Son personas que no se dan cuenta que el cómic comercial es una industria y como tal debe abarcar a la mayor cantidad de público posible. De hecho, es la industria que más escucha a su público objetivo. Aún recuerdo el retiro de Steve Rogers como Capitán América para darle el manto a Sam Wilson, pero después de meses de lloriqueo lo vimos regresar, con el Hail Hydra incluido. Y este es un mensaje que quiero entregar de la manera más personal posible. No se abanderen por ninguna industria, ellas solo buscan vender y captar clientes. Nunca se van a preocupar en específico por ti o por mí, a nosotros solo nos queda disfrutar o criticar sus productos. Damas y caballeros, el Comicsgate acaba de conocer la oferta y demanda y el estudio de mercado. Sin embargo, el Comicsgate no pasaría impune y se generaría otro movimiento, mucho más disperso, el cual llamaremos la Contra. Personas que abogan por la inclusión de minorías y disidencias sexuales, multiculturalidad y multietnicidad en el mundo del cómic. El medio evoluciona y como todo debe abarcar a todo público posible, y esto incluye a los grupos anteriormente mencionados. El problema está cuando se fuerza a incluirlos de forma no orgánica, oferta y demanda, gente. Hace 20 años atrás presentar a personajes homosexuales o trans era algo innovador y rompedor, hoy no lo es. Esta Contra se ve como portavoces de dichas minorías, irónicamente llegando hasta el punto de deshumanizarlos, pero me estoy yendo por las ramas para variar. Estas personas no son consumidores de cómics y las ventas actualmente van a la baja. Por mucho que Marvel quiera ser lo más incluyente posible, si sus historias se centraran más en su calidad que en el simple hecho de inclusión forzada como forma de marketing, estaríamos hablando de otro tema. Pero no es así, y así como la gente que se la echó con el Hail Hydra, Sam Wilson como Capitán América, Jane Foster como Thor, la industria para variar escuchó a la gente equivocada, a la gente que no consume cómics y están pagando donde más les duele, en sus bolsillos.
La propaganda en el mundo de los cómics ha estado y estará allí. Vivimos en tiempos en que las redes sociales nos hacen abanderarnos por ideas vagas y ligeras. Criticamos todo desde lo superfluo y no desde el fondo. Es el equivalente de que las personas solo se quedan con el titular. La industria del cómic no está pasando por su mejor momento, y todo es culpa del Comics Geek y su contra, que se rebajó a actuar de la misma manera. Realmente espero con ansias que Marvel por sobre todo nos entregue una obra como antaño, y no solo mercadeo para un sector que no es consumidor. Punto aparte, me gustaría analizar el caso de un personaje que se lleva el odio del Comic Geek. Carol Danvers, mejor conocida como Miss Marvel o Capitana Marvel, es el mejor ejemplo de cómo un personaje semi-irrelevante pasó a ser un icono de empoderamiento de forma orgánica, y esto sucedió años antes de esta discusión de que eso no es políticamente correcto, pero como dije anteriormente, la memoria es selectiva. En conclusión, valoren las obras por su calidad y no por el mercadeo que las rodea. Investiguen, lean, no dejen de informarse, porque una crítica sin criterio en masa puede matar un medio. Les ha hablado el Meque, dejaré mis redes sociales en los comentarios. Y sí, este fue un video muy hater, pero tenía que sacármelo del pecho. ¡Chao, los vimos!